Ya hace unos días que acabó el mercado, hemos tenido un par de partidos para calibrar un poco el nivel de los movimientos, así que hoy toca hacer un top 10 fichajes en la Liga Hypermotion. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy hay que hacer el top 10 fichajes en segunda división de este verano, porque han fichado muchos equipos a demasiados futbolistas, era complicado hacerlo. De hecho, hay algunos fichajes que ni siquiera todavía han podido debutar, porque llegaron incluso en ese tramo final, aunque hayan pasado ya 4 o 5 jornadas. Y por tanto, pues bueno, quería dejar pasar unos días para poder ver algún rato, algún tramo de los últimos movimientos, y por ello pues ya han pasado unos cuantos, ya han pasado alrededor de 10 días, 12, y pues yo creo que ya ha llegado el momento. Antes de nada, este vídeo, pues este top 10 no tiene un orden, es decir, los 10 son para mí los mejores, pero no están ordenados del 1 al 10. Y además, no he querido elegir futbolistas que estaban cedidos la temporada pasada y que sus clubes han ejercido la opción de compra que tenían o han llegado a un acuerdo para firmarlos en propiedad, como por ejemplo es el caso de Dubasino Gelabert en el Sporting, de Kovacevic en el Cádiz y otros tantos ejemplos. Y luego aparte, pues tampoco he querido elegir más de un futbolista por equipo para que esto pudiera ser más variado, para que pudiera haber pues más equipos involucrados, por tanto pues ya todo más llamativo, más interesante, más abierto, que más equipos pudieran estar aquí, porque si no, pues claro, hay equipos como el Almería o el Depor que tiene una fuerza económica por encima del resto, seguramente, incluso algún equipo más también, y claro, es complicado que prácticamente se podría hacer un top 10 con esos equipos y pues quedaría el vídeo hablando de muy pocos equipos. Entonces, pues bueno, yo he querido hacerlo de esta manera para que fuera todo más llamativo. Así que vamos a empezar por el primero. Tampoco entran cedidos en este caso, porque he querido también pues a facilitarme un poco el trabajo, porque si no era imposible. Y de esta manera pues he preferido elegir futbolistas en propiedad que pues bueno, su club o sí, que tuvieran un acuerdo para más temporadas, porque de esta manera pues el fichaje es todavía más interesante, porque si es bueno y es para más años, pues todavía mejor. Así que bueno, hay que hablar también, hay que dar alguna mención de honor, como por ejemplo cedidos, como son Pello Canales, que ha empezado increíble en el Racing, como Sergio Arribas, lo mismo en el Huesca, un central que tiene una pinta espectacular, que va a ser de lo mejorcito seguramente de la temporada. También el caso de Lorenzo Matucci, que me parece impresionante el movimiento que ha hecho aquí la Unión Deportiva Las Palmas desde Serie B, un jugador que llega cedido de la Fiore pero que estuvo en segunda italiana el año pasado. Bueno, la verdad es que hay cosas muy interesantes, Pablo Ramón en el Racing, también por ejemplo, pues otros tantos como también el caso de Talís en Almería, Chirino también, Facu González, Jacobsen, Tabatache, Corredera. Bueno, es que hay muchos futbolistas, tanto en propiedad como cedidos, que han llamado mucho la atención este verano. Y pues hay que empezar ya. Vamos con el primero de este top 10, que para mí pues no podía faltar. Y hablo de, obviamente, Julien Ponceau, jugador del Real Valladolid, que no ha tenido tanta participación en estos primeros partidos, pero que es que el francés llega con 24 años, que llega libre y es un jugador que ya quiso Víctor Horta para el Sevilla en primera división hace 1 o 2 años. Un jugador, el francés, que jugó en primera francesa, en Ligue 1, y además es que lo hizo en un equipo que estuvo incluso peleando por Europa. Es decir, palabras mayores que este futbolista llegue sin pagar un traspaso de por medio además y en una edad muy interesante, muy joven todavía por desarrollarse, a segunda división. Como también Suso, porque el gaditano vuelve a casa y lo hace en un momento que yo creo que puede ser diferencial en la categoría, porque es verdad que el último año en Sevilla con Pimienta pues no acabó jugando tanto, pero el anterior sí que lo hizo y yo creo que en segunda, bajando este escalón, creo que tiene que marcar, como digo, la diferencia. Es un futbolista muy superior por talento a la media en la categoría y vaya, creo que volviendo a casa tiene que ser súper interesante y tiene que estar para mí en este top 10. Luego el tiempo y el rendimiento marcará. Este inicio no ha sido tan bueno, si realmente marcará todo, si tenía que estar aquí, pero creo que ahora mismo era imposible no meterlo. Decía yo antes que el Depor había sido de los que más había animado el mercado y lo ha hecho por fichajes como el de Luis Micruz, porque el futbolista que estaba en el Tenerife y se ha llevado el Deportivo de La Coruña,
pues es de los muy buenos, de los diferenciales en la categoría, de los que entre líneas pues hacen muchísimo daño y además es que todavía tiene 24 años, lleva 2 años, ha estado 2 en Tenerife, pero es que en este pues yo creo que ya está para dar todavía un pasito más y además lo hace en un ataque que ha formado el Depor en una línea de 3 cuartos, ataque y también por detrás en el centro del campo, que es espectacular porque se junta a los Stoikov, se junta también a Yeremay, obviamente, a Soriano. Es que son muchos movimientos los que ha hecho el Depor, tanto para fichar como para mantener futbolistas para quedarse, y eso pues es que ha conformado un equipo espectacular que de la mano, como digo, de Antonio Hidalgo, pues tiene que estar en lo más alto de la categoría. Si hablamos de fichajes random, inesperados, pero también molones, a su vez, no se nos puede olvidar Lucas Ribeiro, porque la Cultural y Deportiva Leonesa ha fichado a un jugador que yo creo que nadie tenía en su cabeza que pudiera llegar a la Liga Hypermotion después del Mundial de Clubes que se hizo con Mamelodi Sundowns y también antes en la previa del Mundial, y además en él marcándole ese gol al Borussia Dortmund que fue realmente llamativo. La verdad es que yo no me esperaba que pudiera llegar a segunda división este futbolista, el brasileño, que ha estado en su país pero que ahora viene de Sudáfrica, y que yo creo que, bueno, a sus 26 años y llegando libre en propiedad, creo que puede ser súper destacada su participación en un recién ascendido, además, que esto hay que tenerlo en cuenta. No es que lo firme un equipo con mucho potencial económico que venga de primera, o un Almería o un Depor que hablábamos antes, que ya habría sido muy interesante, pero es que claro, lo firma la Cultural y con el mercado ya cerrado porque llega libre, estaba sin equipo, sin contrato, y por ello pues ha hecho que estos últimos días, ya con el mercado cerrado, porque si hubiéramos hecho este vídeo cuando acabó justo el mercado no habríamos podido incluir a Ribeiro, pues creo que hace que estos días hayan ganado bastante interés, porque me parece espectacular. Pero estamos hablando demasiado de atacantes, de futbolistas de últimos metros, y también hay que hablar de defensas, en este caso de centrales, y aquí voy con uno que para mí está siendo de lo mejor en este inicio de temporada. Llevamos un mes, pero es que tiene pinta que no va a ser cosa de un día, cosa de este inicio, sino que va a ser bastante prolongado, porque tiene 26 años, y hablo del central francés del Real Sporting, que tiene un nivel pues bastante alto, y es el de Lucas Pegán, porque el central que llega, canterano del Marsella, y llega después de hace 3 años costar alrededor de 2 millones de euros en Francia, jugando en primera, bueno, la verdad es que es súper interesante y muy buen movimiento, porque es un jugador que seguramente estaba para más y que además llega a un equipo en el que encaja de maravilla, un central de área, de dominar su área, el área propia, y que con Garitano precisamente es la zona que más va a ocupar en los partidos, y ya se está viendo porque tiene un carácter, un liderazgo por encima del resto, y yo creo que ya está marcando la diferencia el central francés, que ha llegado para dar un paso adelante y que el Sporting desde luego que lo está aprovechando, porque ha empezado realmente bien tanto uno en lo individual como otro, el Sporting, en lo colectivo. Ya que estamos hablando de centrales y que nos gustan, pues vamos a hablar ahora de dos italianos. El primero es Federico Brignani, que llega al Club Deportivo Castellón después de estar en Serie B y ser uno de los grandes nombres del mercado, porque ha costado más de 1 millón de euros al equipo de Johan Plath, y que además, pues es que ya se está viendo que es un futbolista que le va el nivel, que es otra cosa, y que además llega a una zona que necesitaba reforzarse y acertar el equipo castellonense, porque había perdido futbolistas de mucho nivel como Chirino o Joshua Bertraut, y que además, pues es que a su vez es que es un jugador que tiene 27 años, es decir, no es tan joven ya, está en un momento ya de rendimiento inmediato, y ya se ve que es un futbolista, que es que el Castellón no es un equipo que suele pagar traspasos de este nivel, y yo creo que si lo ha hecho, pues es por algo. El año pasado, no esta última temporada, sino la anterior, hace un año cuando acabó la temporada, fue de lo más destacado porque vino de marcar 10 goles en Italia, en Serie C en este caso, en tercera división, y ahora, pues después de dar el salto a segunda, pues es que creo que el Castellón se ha llevado un jugador tremendamente interesante, como también el Almería con otro italiano que fue rival suyo esta pasada temporada en Serie B, y hablo de Bonini, porque ya se está viendo una salida de balón espectacular. El otro día marcó diferencias ante el Racing en la primera parte,
y un jugador que este sí que es algo más joven, 24 años, y que pues bueno, dos futbolistas de alrededor del 1,90 m, que creo que tienen que ser de los mejores centrales del campeonato, y que ya se está viendo su impacto en sus equipos, como también el de Gustavo Puerta, porque el Racing ganó gracias a un cabezazo suyo, un futbolista que llega del Bayer Leverkusen y que pues desde luego después de estar en segunda inglesa, en Championship, y estar en un Hull City que tenía una opción de compra, estaba cedido, y que no la pudo ejercer por una sanción que tuvo que se lo impidió, pues al final de eso se ha aprovechado Chema Aragón para llevarse a un centrocampista que probablemente no estaba en la cabeza de nadie que pudiera estar en esta categoría ahora mismo, y que es muy joven, que está creciendo una barbaridad, y que creo pues que desde luego ese último día cambió muchas cosas para el equipo del Sardinero. Y vamos con el último, porque yo creo que es un jugador que ha pasado un poco más bajo el radar, que no se ha hablado tanto de él porque su equipo no ha empezado bien, porque él llegó después de una lesión y prácticamente no lo hemos podido ver en estos primeros partidos. Por eso precisamente, pues yo creo que, como digo, no se ha hablado tanto, pero creo que Valeri Fernández tenía también que estar aquí, porque es un jugador que ha firmado el Zaragoza después de estar en el Girona, de salir de su casa después de muchos años, que debutó muy joven, que es un jugador, un extremo muy potente, que puede jugar por ambas bandas, pero que además él realmente empezó como carrilero, y que pues bueno, yo creo que seguramente estaría en primera división si no fuera por esas lesiones que le han acabado dando un paso atrás. El año pasado parecía que si hubiera el Granada, que acababa de descender de primera, pero al final donde acabó fue en el Mallorca, un Mallorca que ha peleado Europa prácticamente hasta el último día. Es verdad que no ha tenido mucha participación, pero ya que el equipo mallorquín estuviera interesado, pues creo que habla bastante de que es un jugador que lo normal es que estuviera, como digo, en la élite. Creo que a su edad, en ese momento y por sus condiciones, tiene que marcar también la diferencia, y creo que el Zaragoza se lleva una oportunidad de mercado, porque en otro momento habría sido imposible verlo en esta categoría. Así que me parece muy interesante, además no cedido, que esto, como digo, también es muy clave para mí. Ninguno de los 10 estaba cedido, de estos 10 fichajes, de este top 10 que nos hemos marcado, así que espero que os haya gustado. Este ha sido el mío, dejadme el vuestro por los comentarios, acordaros de darle al like y suscribiros, que es muy importante y ayuda mucho a seguir creciendo, y nos vemos en la próxima.